¿Por qué te frotas las manos, Luis, y pones esa cara como de ir a hacer una maldad? Es por el tema que vamos a tratar hoy, Laura. Esos farolillos japoneses de papel. Los... Todo claro. Ya sabemos el tema y qué chiste ibas a hacer. Venga, circula, vamos. Bueno, pues no voy a decir yo cómo se llaman en japonés los farolillos de papel de los que vamos a hablar hoy. Es que, de hecho, yo creo que todos estábamos esperando ahí el chiste y seguro que lo vas a hacer. O sea, no te vas a quedar con las ganas. ¿Cómo se llaman los farolillos de papel? Chochín. ¿Qué pasa? ¿Qué? Esto no va bien, no empezamos No, bien no. el podcast. ¿Eh? Bueno, esos Chochin. chochin, esos farolillos de papel, son probablemente una de las imágenes más típicas, ¿no?, de Japón, una de las imágenes más fotografiadas también de Japón. A veces cuando buscas imágenes... Bueno, es que queda muy bonito. Claro, y buscas imágenes de Japón nocturno, por ejemplo, ¿no? O barrios así, con bares y izakayas, te van a salir siempre estos farolillos de papel. Y más ahora que la gente ha visto series como Midnight Cierto. Diner y demás. Entonces, claro, ves esas izakayas, sobre todo cuando tienen esas estructuras a lo mejor en calles tradicionales y los farolillos colgados y demás. Y da una imagen que es un poco lo que yo digo siempre de Japón. Es un país muy fácil de visitar, pero que al mismo tiempo visualmente siempre tienes algo que te llama la atención, porque bares donde tomar algo, por ejemplo, o restaurantes, los encuentras en muchos En lados. todas partes. Pero, claro, pero con esa estética que dices, realmente estoy en Japón, no, pues es muy específico. Totalmente. Bueno, hablamos de esos chochin, estos farolillos. Ya sabéis que son farolillos, están hechos con un marco de varas de bambú, así como en acordeón, y siempre están cubiertos de papel japonés washi. Y es curioso, ¿no? Porque es algo como relativamente sencillo de hacer, pero se ha convertido en una auténtica artesanía. Claro, por eso hablamos en japonesamente de estos farolillos, no simplemente porque sean bonitos y ya está, sino porque tienen mucho más detrás, ¿no?, de lo que parece a simple vista. Bueno, porque tú lo has dicho, son muy bonitos, sí, son relativamente sencillos de hacer, aunque luego vamos a ver que puede ser el proceso se puede hacer cada vez más difícil o cada vez más elaborado, cada vez como, con más detalles, pero es que claro, no solo son bonitos, sino que también tienen una finalidad práctica, ¿no? Efectivamente. Ahora lo contaremos, pero eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que cuando la artesanía cumple una función práctica y no solamente decorativa, es cuando puedes asegurar su supervivencia con más facilidad. Y sobre todo, además, aseguras que la gente lo descubra, que lo vea, porque no tienes que ir a un museo a ver cómo se hacían los farolillos tradicionales japoneses, ¿no? Realmente tú cuando estás paseando y dices, me apetece tomarme una cerveza, unas tapas japonesas en esta izakaya, ya estás siendo testigo de esa artesanía japonesa. Y es una maravilla que tantas cosas de artesanía, en este caso los farolillos tradicionales, estén mezclados con la vida cotidiana. Totalmente, es que es lo que has dicho. Yo creo que junto quizá con las lámparas toro, aunque esas lámparas sí que las encontramos más en templos y santuarios, ¿no? Quizás no son tan usadas, ¿no?, a nivel general como los farolillos chochin, pero es que son eso, uno de los objetos de iluminación tradicionales. Chochin. Chochin. Bueno, yo ya digo chochin, es que es culpa tuya, Luis. Es culpa tuya, por tu culpa. Chochin, pues eso que son uno de los objetos de iluminación tradicionales, pues que es que los encontramos, como tú decías, por todas partes. Además, en esas izakayas, esos callejones de izakayas, también en Matsuri, muchos festivales. Y en algunos festivales son los protagonistas, bueno, realmente. Hay algunos festivales. Luego, si quieres, a lo mejor podemos hablar de algunos sitios donde... Hoy lo hemos hecho al revés. Hoy sí, porque yo te estaba viendo que tú ibas a decir algunos sitios y yo de aquí te he frenado porque vamos a dejarlo
para el final, Venga. para que así nuestros japonistas sepan en qué momento tienen que tomar el lápiz y el papel Venga. para apuntar estos lugares. Me Porque si no, parece claro, estupendo. si no les liamos. Porque empiezas a decir cosas aquí y allá, aunque bueno, a lo mejor de vez en cuando estaría bien hacerlo para mantener la atención. Exacto, Que para si pillarles ahí, a ver que si si ahí no, pillamos alguno despistado. claro, ¿no? Y entonces tiene que decir, se me ha pasado esto. se me ha pasado, porque claro, lo hacemos Rebobinar, de una rebobinar. manera tan bien pensando en ellos que se nos acomodan. Ay, no se acomodan, si nos quieren mucho. Pues hablemos, mira, como tú quieres ir así por orden, ¿no? Dices, vamos a hacer las cosas de manera ordenada, pues vamos a empezar por el inicio. Y te voy a contar un dato muy curioso, que es que el registro más antiguo de un farolillo de papel Chochin, que no Chochín, y si Bueno, digo, Laura, para allá, si hombre. digo Chochín es por culpa de Luis, porque se me Para va a allá. escapar. Bueno, pues el registro más antiguo es de 1085. Madre mía, qué barbaridad. Es que parece que te has equivocado al decir la fecha, ¿no? Te has dejado, has puesto un 0 donde no debería. Pero no, es que es tal cual, más de 1000 años atrás. 1085, aunque luego es verdad que no aparecen ilustraciones. Bueno, no, más de 1000 años no. Que todavía estamos en 2024. Tú quieres ya pasar a... yo ya estoy, madre mía, estoy fatal de lo Bueno, mío. pero unos cuantos siglos. Casi. Pero bueno, 1085, que claro, comenzaron a usarse en rituales budistas. Llegaron a Japón desde China, como tantas cosas, Como ¿no? tantas cosas, en toda esa época. Y luego, a finales del periodo Muromachi, llegaron a Japón, también, ¿no? Desde China, los farolillos que ya se podían plegar. Ah, qué interesante esta innovación tecnológica. Tecnológica, ¿eh? Usaban una estructura de varillas de bambú recubiertas en papel de arroz, que al plegarse, pues claro, permitieron ampliar muchísimo el uso que se hacía de esos farolillos, ¿no? Y comenzaron a encontrarse en el día a día de los japoneses, además de empezar a usarse muchísimo en un montón de festivales y especialmente en esos bailes de Lobón. Bueno, que es algo que se siguen usando mucho en las festividades de Lobón, porque marcan el camino a los espíritus de los fallecidos. Exacto, creo que ya hicimos un episodio del podcast de Tenemos Lobón. de todo, Laura. Bueno, aquí. artículo también, eso seguro, pero diría aquí que tenemos de todo. Del podcast si queréis también. escuchar podcast, tenemos episodios. Si queréis leer, parece un mercadillo. sí, aquí tenemos de todo. Me lo quitan de las manos. Pero sí recordáis, ¿no? Que cuando hablábamos de Lobón nos decíamos que ese fuego, y que en la actualidad se usan más farolillos, porque oye, pues por seguridad tampoco es cuestión de tener fuegos ahí prendidos por todas partes, pero es para mostrar el camino tanto de ida como de vuelta al mundo, ¿no? De los muertos, a esos espíritus que nos visitan en esa festividad de Lobón, ¿no? Entonces empieza realmente aquí. Los primeros farolillos, Luis, eran los llamados de canasta, que eso no son taquitos. No son los tacos de canasta, ¿no? Los tacos de canasta, que yo me muero de ganas, perdonadme aquí el Kit inciso. Kat, pero me muero de ganas de probar los taquitos de canasta. Un saludo a todos los japonistas mexicanos. Un saludo. Pues bueno, los primeros farolillos eran llamados de canasta y se elaboraban pues pasando realmente 2 varillas de bambú a través justamente de una canasta y entonces colocando un asa en la parte superior. Bueno, de ahí muy el nombre. fáciles de transportar, Exactamente. Y luego ya en el periodo Edo se popularizó el farolillo sin montura. Es decir, que no tenía ni bordes ni varillas como los de canasta, ¿vale? Eran muy simples, unos farolillos bastante simples, se colgaban básicamente de una cuerda y claro, eso sí, eran un poquito inestables, ¿no? Con lo cual no se usaban tanto en ritos religiosos, sino que empezaron a usarse, pues eso, en el día a día de los japoneses. En el día a día donde no necesitas que sea todo tan perfecto, pero sí que sea muy fácil de conseguir, de producir, etcétera. Pero fíjate, en este periodo, bueno, un poquito antes, ya en batallas se empezaron a usar también los farolillos, un poco para también marcar los grupos, ¿no? Los diferentes grupos y demás. De hecho, yo creo que en este momento, un poco lo que tú decías, se daba más importancia a la cantidad, ¿no? A lo fácil que era elaborarlos, hacerlos, y también que a la calidad. Claro, también porque les había gustado tanto esto de los farolillos para tantas cosas, que lo que primaba en este momento era tenemos que conseguir muchos farolillos porque los usamos
en muchos momentos diferentes. Además, claro, probablemente duraban muy poco, ¿no? Se estropeaban enseguida. Exactamente, se destrozaban, ¿no? Y es en esta época también que surgen los llamados farolillos de caja, porque tenían una forma cilíndrica, pero que podía guardarse en una cubierta en forma de caja, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Los había de muchísimos tamaños diferentes, aunque los más pequeñitos fueron muy usados justamente por ese grupo, ¿no? Los viajeros que empezaron a viajar, ya lo he dicho, no viajeros, que empezaban a moverse por Japón en el periodo Edo. Ya sabéis que el periodo Edo... Con estas rutas como la ruta Tokaido, por ejemplo, ¿no? Entre Tokio y Kioto. Eso es, ¿no? Otro farolillo que se populariza en esta época es el farolillo colgante, que se colgaba de un poste con una cuerda. Entonces era un poco más portátil, digamos, o que tenías, lo tenías en el poste, no tenías que estar tú agarrando directamente el farolillo. ¿Y cómo continuó todo esto, Laura? Porque vamos avanzando aquí por la historia, claro, la historia de los farolillos, ¿cómo sigue? Pues mira, en el siglo XVIII los anillos exteriores... Aquí ya dijeron, por lo de la cantidad está muy bien, pero a lo mejor la calidad, que sean un poco más resistentes. Sobre todo para que duren. Exacto, ¿no? Vamos a empezar a poner el foco ahí. Pues justo siglo XVIII, esos anillos exteriores se refuerzan para justamente hacerlos más resistentes y también más funcionales. Al final lo que se busca es que sean lo más parecidos a esos farolillos de caja que eran los más realmente resistentes, ¿no? Hacer esto no implicó subir el precio final de los farolillos, sino que se consiguió que fueran realmente más baratos, más fáciles de usar y encima más resistentes. Claro, entonces es cuando se popularizaron en tiendas y alojamientos, entiendo, para, pues bueno, pues esto, dar la bienvenida a los clientes, ¿no? Despedirlos. Es decir, marcar, oye, aquí hay un hotel, aquí hay, bueno, un hotel, una posada, aquí hay una casa de té o un restaurante. Eso es, claro, porque ya son más baratos, con lo cual podemos acceder más fácilmente a ellos, ¿no? Si somos comerciantes o si somos, pues eso, ¿no? Has dicho hosteleros, ¿no? Los hosteleros de la época, pues oye, como aguanta también un poquito más las inclemencias del tiempo, especialmente, son farolillos que los vamos a tener fuera, ¿no? Puestos pues fuera de la posada, fuera de la casa de té, fuera, ¿no? En el camino. Es lógico que tengan que aguantar un poquito más. Y también más o menos en esta época, ¿sabes que te he dicho antes que se popularizó el farolillo colgante, ¿no? Colgado en un poste con una cuerda? Pues justamente en esta época se popularizan en muchos desfiles de festivales, ¿no? Porque se les pone, además lo podemos ver todavía en la actualidad, se les pone una especie de cubierta, un tejadito pequeño, no sé cómo, no sé si visualmente... Bueno, esto supongo que si vas a ciertos festivales, no quiero adelantarme mucho, pero se pueden ver, ¿no? Este estilo de farolillos con el poste y el tejadito por encima del propio farolillo. En muchos desfiles, aunque el festival en sí no sea específico de farolillos o el farolillo no sea el protagonista. Pero si hay un desfile... Eso es. Y si hay, por ejemplo, desfiles con muchos trajes tradicionales... Eso estaba pensando yo. Exacto. Yo creo que estamos pensando al mismo, pues ahí probablemente... Y no sé si vosotros estáis pensando en el mismo festival, pero bueno, dejádnoslo en los comentarios y lo decimos en un ratito. Esto puede ser, y si no lo decimos, lo podemos dejar como para el Kahoot de japonismo, el concurso este... El trivial de japonismo. El trivial, gracias, que no me salía yo concurso, no, el trivial de japonismo. Pero bueno, para terminar un poquito con la evolución de los farolillos, pues otro estilo de farolillo que se desarrolló, ¿no? Justamente ya a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, es el farolillo de arco. Anda, qué curioso. De arco. Este tipo de farolillo pues tiene un asa en la parte superior y claro, eran mucho más fáciles de llevar que los de caja y bastante más seguros que los colgantes, ¿eh? Razón por la cual pues se popularizaron muchísimo entre la gente común. ¿Y sabes dónde especialmente? ¿Dónde? Nosotros los hemos usado, estos farolillos de arco. ¿Te acuerdas de algún sitio donde podamos haber ido con un farolillo iluminando nuestro camino? ¡Qué bonito! Pues mira, me acuerdo un verano que fuimos al Monte Haguro, en Dewa Sansan, que lo vimos
también de día, pero la noche anterior accedimos, que había unas noches especiales en las que se podía caminar por los caminos estos de la peregrinación de Dewa Sansan y nos dieron un farolillo. Y era un farolillo de arco. Eso. Era un farolillo de arco. Ya pondremos fotos en redes sociales para que lo podáis ver, pero son los típicos farolillos que sí que tienen un asa, pero bastante resistente, ¿no? Más fuerte. Y son típicos, eso, en peregrinaciones, básicamente para iluminar la persona que está caminando, ¿no? El viajero, que se ilumine. Que además queda muy bonito, camino. porque hacer el camino cuando está todo a oscuras, que bueno, tienes un poco ciertas iluminaciones que apuntan a alguno de los santuarios o pagodas o árboles de gran tamaño que hay por el camino, como en el caso este que decíamos, y tú vas con tu farolillo y te cruzas con otra gente con esos farolillos, ¿no? Y a veces ves a lo lejos, ves acercarse, moverse un farolillo que no distingues todavía a la persona, pero el farolillo ya ves su luz y es muy especial, ¿no? Tiene una energía. Y tú a lo mejor nos podrías contar luego si hay tiempo o no, no sé, esto me acaba de salir aquí en la mente, pero pues, ¿qué podemos hacer para sacar fotos? Por ejemplo, con estos con estos farolillos, ¿no? De arco. Bueno, por luego la podemos noche. contar alguna cosa, a ver. Sí. Con un trípode, no sé, vale, digo para dar alguna idea. Vale, me parece. Y bueno, en la actualidad tenéis todos estos farolillos, siguen estando absolutamente todos disponibles, pero sí es verdad que también hay muchas imitaciones de plástico o de, al final, elementos un poquito más baratos, ¿no? Absolutamente todas las formas posibles. Con lo cual, si os queréis comprar un recuerdo, un souvenir... Pues... Bueno, los tenéis hasta en llaveros. Exacto, sí. Totalmente de plástico, evidentemente, porque imaginad tener un llavero con artesanía, ¿no? De bambú y papel washi en el bolsillo, pues acabaría destrozado. Algunos de estos, como por ejemplo el de arcos, que son muy resistentes realmente, ¿no? Pero bueno, si os queréis comprar un farolillo para ponerlo en el exterior de vuestra casa, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un restaurante, una izakaya, pues... hay, ¿no? Existen opciones, efectivamente. Y hay mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que la elaboración manual de esos chochin, del chochin clásico, pues sigue siendo toda una artesanía, ¿no? Toda una obra de arte que realmente, como decíamos antes, es digna de conservación y gracias a que se usa de manera habitual, se autoconserva, total. Digamos. Por eso, hay muchas artesanías que son dignas de conservación simplemente por los procesos que utilizan y por la tradición de esos procesos. Y hasta los materiales, ¿no? A eso me refiero. Pero cuando esa artesanía, además, tiene un uso cotidiano en aspectos que son tan populares como pues restaurantes, hoteles tradicionales, etcétera, es que todavía tiene mucho más sentido el apoyar esa conservación. Sí. En Japón, si vais de viaje por Japón, seguro que podéis encontrar talleres. A ver, con la pandemia ya sabéis que muchas de esas cosas se detuvieron y están... Y a algunas les está costando retomar las operaciones. Sí, pero bueno, poco a poco yo creo que vamos a volver a tener más talleres para aprender a elaborar nuestro propio farolillo. Pero ¿por qué no nos haces un resumen, Laura, de cómo se elabora un farolillo? Vale, a ver, hay muchas formas. O sea, esto no es un DIY, ¿no? Un hazlo tú mismo. Es decir, no vayáis ahora corriendo a comprar los comprar materiales, pegamento, a comprar papel y a comprar madera de bambú, que, o sea, simplemente va a ser de alto nivel. Hombre, yo no lo haría porque soy un desastre con el tema de artesanía, manualidades. Me encanta hacer manualidades, me gusta muchísimo. Pero las haces mal. Sí, en mi mente todo tiene como muy buena pinta y todo es fácil y yo puedo hacerlo todo y luego me pongo a ello y soy un desastre absoluto, ¿no? Pero, a ver, podemos dar así unas ideas generales, pero sí es importante recalcar que hay muchísimas formas y muchos tamaños diferentes y además que cada región tiene procesos específicos. Hay farolillos concretos, que a lo mejor luego podríamos hablar de algunos de los más destacados. Hay farolillos específicos de ciertas regiones que tienen un proceso de elaboración también muy característico, ¿vale? Pero a nivel general, bueno, pues lo primero es cortar las varas de bambú. Bueno, efectivamente, porque es lo que forma el armazón del farolillo. Entonces necesitas
varas de bambú con la longitud necesaria para el farolillo que quieras hacer. Exacto. El extremo de cada vara pues se corta más delgado para que cuando se cubren pues se unan, ¿no?, los extremos cortados y no haya como ninguna protuberancia en lo que son los anillos. Claro, porque ¿vale? si pones anillos y pones una vara, ¿no?, que también es gruesa, al final quedarían como el pegote, por decirlo de alguna manera. Quedaría un pegote en ese punto donde se une, ¿no? Eso Claro, es, y tiene ¿no? que ser totalmente liso. Entonces ya con estas varas montamos, como tú has dicho, el marco de madera. Hay 1000 opciones diferentes según el tipo de farolillo, ¿no?, la forma, el tamaño, etcétera. Y luego lo que tenemos que hacer es enrollar las varas de bambú, ¿no? Para asegurar los anillos de bambú se envuelven con cuerdecitas, ¿no? Y se fijan unos anillos de tensión, que es llamados en japonés hariwa, en la parte superior e inferior de ese marco de madera para sujetarlo, para sujetar todo en su sitio. Bueno, es parecido cuando haces toneles, supongo. Supongo también... que sí. Claro. Bueno, la idea es un poco parecida, claro, ¿no? Al final. Entonces, un extremo de la vara de bambú se fija en el anillo superior y se va enrollando alrededor, ¿no?, del marco de bambú hasta fijarlo de nuevo en el extremo inferior y así dejamos todo creado. Luego, ¿qué vendría? Pues habría que aplicar pegamento. Con una brocha aplicamos pegamento en absolutamente todos los anillos de bambú, todas las varas. ¿Vale? Y entonces es cuando ya se pone el papel washi. Eso es, que aquí ya es cuando yo hago el desastre absoluto, el papel washi lo dejo todo lleno de dedos de pegamento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea es recubrir todo con papel washi. Entonces ponemos, ¿no?, aplicamos ese papel washi sobre los anillos de bambú, que claro, están cubiertos con pegamento, entonces así se pega todo. Y con la mano pues vamos alisando el papel, ¿no?, sobre los anillos de bambú para que se ajuste bien a la forma. Esto tiene más miga de lo que parece, porque claro, los anillos de bambú al final es una estructura discreta, es decir, entre los espacios que crean muy los finita. Anillos de bambú hay espacio libre. Entonces, claro, tú pasas la mano y la puedes pasar y que se pegue el papel washi en la zona donde debajo tienes la estructura de bambú, pero el resto pues no hay nada, ¿no? Entonces tienes el riesgo de que puedes dejar burbujas, que puedes dejar zonas que no hayan estado bien alisadas, etcétera, o incluso si aprietas en zonas donde no haya debajo la estructura de bambú, a lo mejor atraviesas con la mano el papel, porque el papel de washi es muy resistente, pero evidentemente depende de la fuerza que hagas, es papel y puede... Bueno, y además está el pegamento, si lo mueves, ¿no?, a la hora de aplicar ese papel, lo mueves un poco y a lo mejor luego presionas donde no tienes que presionar, ese papel ya está un poco mojado con el pegamento, pero ya no está encima de una vara de bambú. Claro. Pues te lo puedes romper, ¿no? Entonces, o sea, que aquí hay que tener cuidado. Que en este paso punto, es terrible. Y luego otro paso muy importante y que a mí también me parece súper difícil es cortar el papel, el exceso de papel. Diréis, pero eso no es tan complicado. Bueno, a ver, ya tú tienes que cortar con una navaja, tienes que contar lo que sobra de papel, pero siempre intentando que el ancho de los bordes sea lo más pequeñito posible, para que se note poco. Claro, aquí lo que hay que decir quizás es que no es un gran rollo de papel washi que se pone alrededor del farolillo, no, sino porque que no sería... Porque no tendría la forma del farolillo. Entonces tienes tiras de papel washi que más o menos tienen la forma, ¿no?, que lo colocas, aunque sean tiras más o menos estrechas, que lo colocas sobre, pues eso, ¿no?, de arriba abajo, por ejemplo, del farolillo. Sí, hay diferentes técnicas y hay diferentes tamaños. El farolillo, pero... al tener una forma ovalada, pues hay partes de ese papel washi que sobran, ¿no? Entonces, claro, tienes que recortar porque luego vas a tener en la sección siguiente que poner otra tira de papel washi, que también le va a sobrar papel. Exacto, y claro, tú imagínate que pones ahí y no cortas o dejas mucho borde, cuando eso se ilumina, eso se va a ver todo ese papel sobrante, ¿no?, o el borde que has dejado. Porque además también va a quedar más grueso y tú lo que quieres es que la capa sea más o menos uniforme, ¿no? Un grosor a mí esto uniforme. Me parece súper complicado, ¿no? Pero realmente ya estaría. Ese sería lo básico, ¿no? Entonces hay que dejar que se seque, quitamos el marco, porque el marco lo hemos tenido para sujetar todo, ¿no?, para poder trabajar, quitamos ese marco y ya normalmente, yo esto sí que no me atrevería a hacerlo, pero normalmente el artesano va a verificar que el proceso, ¿no?, se ha realizado correctamente. ¿Cómo? Pues plegando
el farolillo para ver que todos los anillos de bambú y el propio papel washi se pliega correctamente. Madre mía, a mí esto me daría un miedo. Exacto, yo ya me lo he cargado, Pero claro, hasta este punto el farolillo, aunque esté prácticamente terminado y se pliegue y funcione bien y hayas cortado los papel que sobra y esto y el pegamento todo perfecto, pero el papel está en blanco. El papel está en blanco, se puede dejar en blanco, si lo que sea, pero lo habitual es pintarlo, ¿vale? Y lo podemos pintar de 1000 maneras diferentes, porque lo podemos pintar, pues por ejemplo, color rojo y luego añadirle, no sé, el plato típico de nuestra izakaya, ¿no? Pues yo qué sé, yakitori, por ejemplo, pues escribimos Exacto, porque hay muchos yakitori. Farolillos que ponen ramen, que ponen yakitori y tal, ¿no? Que ponen de qué va el restaurante. También hay otros farolillos que son maravillosos, que nosotros, por ejemplo, vimos muchos en Gifu, ahora podemos hablar de eso, pero maravillosos porque están todos pintados a mano, tienen estampas pintadas a mano, ¿no? Son una obra de arte. Ahí ya, pues hay 1000 opciones diferentes. Y ya estaría. Luego, claro, le tendríamos que añadir pues los aros, ¿no? En el extremo superior e inferior, depende de cuál es más grande o más pequeño, algunos son lacados, otros no, en fin, ¿no? Todas los mangos, diferentes... ¿no? Las asas. Eso es, ¿no? Y luego ya hay muchos a los que se les añade pues laca o hasta decoraciones de oro, pan de plata, hasta las conchas, un poco parecido a la artesanía con la laca, ¿no? Con los lacados, esas decoraciones. Ya estos son los farolillos top, los chochin top, súper top. Vale, y entonces vamos entrando aquí ya en materia de verdad. ¿Dónde? Ostras, ya hemos entrado en materia, bueno, sí, Luis, pero no me digo, digas. En materia de la de lápiz y papel, porque estoy seguro que muchos japonistas, aunque van a ver farolillos por doquier cuando estén en Japón, los vais a encontrar por todas partes, pero ¿qué pasa si queréis ir a sitios donde sean realmente que estén especializados en la producción de farolillos? Porque estoy seguro de que hay centros destacados de producción de farolillos en Japón. Pues sí, hay 3 grandes centros de producción de farolillos históricamente y se mantienen en la actualidad. Uno es Gifu, otro es Yame y otro es Mito. Yame está cerquita de la prefectura de Fukuoka, ¿vale? Con lo cual realmente... al menos uno de ellos, Gifu, es fácilmente accesible. Está en el centro de Japón. La gran mayoría de viajeros, muchos viajeros, vais a Takayama, por ejemplo, ¿no? Shirakawa-go, esto al final es prefectura de Gifu. Así que, oye, pues es una buena excursión. Quizás Yame, ¿no? A lo mejor no hay tanta gente que baje hasta Fukuoka, pero por ejemplo Mito, aunque no van tantos turistas, pero está cerca de Tokio, un poquito hacia el norte. Sí, porque tiene uno de los 3 grandes jardines. Tiene uno de los ¿no? 3 grandes jardines, ¿no? Que es una de las excursiones interesantes para hacer, si se quiere, y ya habéis hecho otras, pues mira, pues ¿por qué no? Podéis ir a ver farolillos. ¿Te parece si hablamos un poquito brevemente de cada uno de estos 3 centros? Empezamos por Gifu, por aquello que es quizá el más fácil o el más turístico. Bueno, la ciudad de Gifu es muy, muy, muy conocida en todo Japón por la calidad de sus farolillos de papel. Y de hecho, si vais caminando por lo que es el centro histórico de Gifu, muy cerquita ahí del río. Aquí hablamos ahora de Gifu City, o sea, la ciudad de Gifu, no de la prefectura, ¿vale? Exacto. Es decir, toda la prefectura es conocida por sus farolillos, pero ahora estamos hablando del centro histórico de la ciudad de Gifu. Eso es. De hecho, tenemos una guía en la web, en Japonismo. Si buscáis ciudad de Gifu, Japonismo en Google, ahí os va a salir la guía y justo hablamos, ¿no? De una de estas calles tradicionales del centro histórico de Gifu y vais a ver que está cada casa, ¿no? Todo está lleno de farolillos justamente de Gifu, los Gifu Chochin se llaman. Y ¿no? claro, son especiales además porque estos farolillos usan papel washi de Mino, que es otra ciudad, otro pueblecito de Gifu que es famoso por la calidad de su papel washi. Entonces, claro, aquí juntas 2 artesanías maravillosas. Eso es, claro, es que tienen todos los ingredientes al final, también tienen muy buen bambú local, ese papel washi de Mino, que ya sabéis que es considerado uno de los mejores papel washi. De hecho, el Hon Mino Washi es patrimonio, ¿no? Creo, de la humanidad. Entonces, pues, claro, es que partimos con unos materiales muy, muy fuertes. Y lo que os decía, tú vas paseando y vais a ver un montón de estos farolillos que son súper elegantes porque tienen una forma ovalada muy bonita
Y en este Os pondremos caso, fotos en las redes sociales. Sí. En este caso son más decorativos que prácticos. Sí, porque tienes imágenes, pues eso, del río, por ejemplo, ¿no? Con los barquitos. Es decir, es para quedar bonito, pero claro, tienes un nivel de diseño y de artesanía brutal, ya no solo en la fabricación, sino también en lo que es el artista que ha pintado sobre ese papel washi. Exacto. Es que las estampas que se pintan, ¿no? Pues eso, cosas que suceden en la vida diaria, luego también flores, pájaros, ¿no? Paisajes. Es una maravilla, es una maravilla. Hay un montón de tiendas y un montón de talleres, evidentemente especializados en Gifu Chochin, pero nosotros os recomendamos Ozeki, que lleva, atención, desde 1891 abierto, ¿no? Y pues dedicándose justamente a la elaboración de farolillos de Gifu de manera artesanal. O sea, como se recordad, Ozeki, para vuestra lista. Luego, el otro centro de producción sería Yame, que ya hemos dicho que está en la prefectura de Fukuoka. Entonces, bueno, puede ser que ahí nos cueste un poquito, pero si os interesa mucho esta artesanía, muy, muy, muy recomendable, porque realmente estos farolillos dan forma a los llamados farolillos Bonchochin, que son específicos del Festival de Obon, que mencionábamos antes, ¿no? Y se colocan, ya lo sabéis, de manera especialmente en esta región, lo hacen absolutamente todas las familias, justo frente al altar budista para, como decíamos antes, indicarles el camino, ¿no? a los espíritus. Es súper interesante. Son estos farolillos, los de Yame, pueden tener varias formas, evidentemente. Hemos hablado antes de que había de varias maneras, pero los que son cilíndricos, ¿no? Alargados y delgaditos, y los redondos son los más populares. Sí, además de los ceremoniales, ¿no? Totalmente. Como en el caso de Gifu, aquí también se usa bambú local y papel washi elaborado justamente en esta región, y también se pinta a mano, ¿no? Interesante. Tiene una luz así curiosona. Destacan especialmente porque se aplica laca sobre la madera de bambú, que luego justamente se decora con polvo de oro, polvo de plata o hasta conchas marinas trituradas, ¿no? Con lo cual el diseño final es muy llamativo. Ajá. Y luego otro de los centros de producción es Suifu, bueno, son los farolillos de Suifu, que está en la ciudad de Mito. Lo que decíamos antes, zona en la ciudad de Mito. En el proceso habitual, el artesano va enrollando, ¿no? En forma de espiral las varas de bambú, como hemos contado antes. Sí. Pero en el caso de la Suifu Chochin, el artesano elabora diferentes anillas con tiras delgadas de bambú y las va alineando y conectando entre sí. El resultado es un poquito diferente porque tenemos un chochin bastante más resistente y quizá por ello también bastante más práctico. Hombre, pues eso todo es interesante. Lo triste es que no hace tanto había más de 30 tiendas especializadas en este tipo de farolillos de Suifu Chochin en Mito, pero hoy solamente quedan unas poquitas abiertas. Eso sí, las que hay son maravillosas porque puedes seguir viendo a los artesanos haciendo estos farolillos con las técnicas tradicionales, y un ejemplo es Suzuki Mohei Shoten, que lleva, fíjate tú, desde 1865 elaborando farolillos de manera artesanal. Es decir, lleva elaborando farolillos cuando todavía había un shogun en Japón. Ahí mencionando la palabra shogun, que está tan de moda con el estreno, ¿no? de esa serie de televisión. Ya hablaremos en todo Ya caso. hablaremos. Pero bueno, puede ser que digáis, bueno, la ciudad de Gifu es que no lo tenía previsto porque solo puedo ir a Takayama, porque es que no tengo más días. Luego, Yame, Fukuoka, no voy a llegar tan abajo, y Mito no puedo ir de excursiones desde Tokio, me es imposible ir hasta Mito. Oye, ¿dónde más puedo ver estos chochin? Dame pues en ideas. Ningún sitio. Te hemos dado 3, pues os aguantáis, ¿no? No, hombre, no, que hay más. No desfallezcáis, os vamos. Tenéis ahora el lápiz y el papel ahí bien apuntados. Ahora toca, bien, ¿no? Lápiz y papel. Total. Y yo digo bolígrafo y libreta. No, lápiz y papel, que dice Luis, para ir a apuntar. Bueno, si luego nos lo dice gente. Hay japonistas que cuando nos ven y nos dicen que son escuchadores del podcast. Oyentes, Luis, oyentes. Escuchadores, me gusta más. Nos dicen muchas veces, nos mencionan lo del lápiz y papel, que realmente escuchan con lápiz y papel el podcast, y a mí me hace mucha gracia. Sí, yo alucino porque, bueno,
Claro, yo también es verdad que escucho mucho podcast, pero lo escucho cuando estoy cocinando, cuando estoy limpiando, cuando estoy paseando. Entonces la idea de tener el lápiz y papel en la mano como que no me va bien, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. ¿Qué lugares hay donde se pueden ver interesantes farolillos Chochin? Pues mira, os vamos a dar algunas ideas en Tokio, en Kioto y en algunos otros lugares, algunos festivales también, de fácil acceso. Y empezamos por quizá el Chochin por excelencia. El más conocido y es el uno más de los más grandes. Gordotis. Gordo. Tiene, de hecho... Laura, no vayas por ahí porque voy a decir algo que no es apropiado. Te estaba me estás pinchando y no es apropiado. A ver, 4 metros de alto. 700 kilos. 700 kilos, ¿eh? Y se necesitaron unas 300 hojas de papel washi para cubrirlo, para su elaboración. Pero a mí lo que me deja anonadado, 700 kilos cuando piensas, papel washi, bueno, esto es ligero. Madera de bambú, qué ligera es, porque es un armazón así. Ligero pero resistente, exacto, sí, ¿no? Exacto. Ligero. Pues 700 kilos, claro, no podríamos hablar de otro sitio que no fuera la puerta Kaminarimon en Tokio, que es la entrada, ¿no?, por donde entras al templo Sensoji de Asakusa. Eso es. Que es el templo más antiguo de Tokio, es uno de los lugares tradicionales de la capital más visitados por los turistas. Llama Luis. Bueno, perdonad aquí el timbre, son las cosas de grabar en casa, no en un estudio de grabación y demás. Luis, ¿qué te has comprado? Algo para ti. La verdad es que sí, me acaba de dar una sorpresa. Esto se ha quedado grabado. A lo mejor luego al final ponemos mi reacción, pero básicamente he dicho, ¡oh, qué guay! Sí. Bueno, aquí ha venido un set de Lego. Bueno, tú te has comprado alguno también. Sí. O sea, pero no digas solo para mí. Aquí hay un dragón del año nuevo. Súper bonito. Así que ya tengo algo ahí que hacer. Bueno, tengo muchas cosas que hacer este fin de semana, pero hay los ratitos para ir montando este dragón, que luego lo pondré detrás, aquí en la estantería. Exacto, los que tengo que detrás. nos veis en los directos que hacemos en YouTube, veis que detrás de nosotros hay algunas cositas, pues de Lego, por ejemplo, que tienen relación con Japón, ¿no? Hay un castillo de Himeji, un cerezo en flor. Bueno, no mucho más de Lego de Japón, porque Lego Japón tiene poca cosa. Bueno, Laura, vamos a volver otra vez a los perdón. Sí. Bueno, estábamos hablando justamente de esa puerta Kaminarimon, ¿no? De ese gran Chochin, tremendo Chochin. Laura, que no voy a entrar. Pues está justo en el centro, ¿no?, de la puerta. Hay que pasar por debajo. Tenemos ahí a esos dioses, ¿no?, a Fujin y Daijin a ambos lados, y tenemos que pasar por debajo del farolillo. Suerte que no se cae, porque... Es impresionante ese farolillo. Es una de esas visitas que merece muchísimo la pena. Y bueno, se puede ver también de noche, que hay mucha menos gente, sobre todo si queréis una foto con el farolillo, que tengan menos personas alrededor. Bueno, aunque ahora con las herramientas estas de IA de quitar gente, oye... Algunas funcionan bien, algunas funcionan bien. Pero ¿sabes quién es el responsable de ir manteniendo, ¿no?, y de ir cambiando? Porque evidentemente se tiene que ir renovando cada cierto tiempo este farolillo de la puerta Kaminarimon. ¿Lo sabes? Una tienda de Kioto, Laura. Muy bien, sí señor. Takahashi Chochin es una tienda taller de Kioto que tiene más de 300 años de historia, pues básicamente elaborando farolillos de papel, y ellos son los responsables de, pues, estar al día, ¿no?, de crear, de mantener ese gran farolillo de la puerta Kaminarimon. Así que bueno, si estáis en Kioto y os interesa, puede ser una buena opción. Sitio interesante, sobre todo por eso, porque es que es histórico, es importante. Bueno, es que elaboran todos sus farolillos de manera artesanal, con técnicas tradicionales. Entonces, pues si queréis comprar un farolillo, queréis un objeto que no sea el de plástico baratito, sino algo realmente de artesanía, pues oye, puede ser un buen lugar, y encima sabiendo que son los responsables de esa conservación, de los ¿no? grandes, claro, de ese gran farolillo de la puerta Kaminarimon. Pero bueno, ya que nos hemos ido hasta Kioto, pues yo creo que hay que recomendar los barrios de geishas, los Hanamachi, sí, porque los 5 barrios de geishas de Kioto, siempre en las casas de geishas, en las casas de té, que se llaman casas de té como traducción, pero que básicamente son los restaurantes donde tú cenas y estás entretenido por una geisha. Estás entretenido, me ha gustado eso. No, claro, porque baila, te habla, sí. hace juegos, etc. Y no solo en este tipo de sitios, sino en otros negocios vais a ver farolillos Chochin,
pero con la particularidad de que cada uno va a tener el blasón de ese barrio de geishas en particular. ¿Qué es eso del blasón? El blasón es como el signo de la familia. Como ¿no? el escudo, ¿no? El escudo, sí. En este caso, no de una familia concreta, sino de todo el barrio. De ¿no? ese Igual barrio. que, por ejemplo, los Tokugawa, ¿no? Pues ahora que estamos con la serie Shogun y demás, tiene un blasón con 3 castañas de agua, ¿no? Que es muy reconocible. Pues en el caso de los barrios de geishas, cada uno tiene un blasón también diferente. Por ejemplo, Pontocho, que es este barrio de geishas pequeñito, que es una calle que discurre paralela al río Kamogawa, pues tiene un chorlito como imagen del barrio, ¿no? Entonces, todos los farolillos que haya en el barrio van a tener el chorlito dibujado. Exacto, que de hecho antes en la entrada de Pontocho tenías una serie de farolillos todos colgados con el chorlito ahí, ¿no? Era maravilloso. En el último viaje que hicimos, esto ya lo habían quitado. Yo creo que dijeron así, a lo mejor los guiris no se enteran que hay esta callejuela aquí, dejan de visitarla, no sé, me pareció curioso, ¿no? Y ya que estamos en Kioto, pues si estáis en Japón, estáis en Kioto a mediados de julio, no os podéis perder el gran desfile del Gion Matsuri, que es el 17 de julio. Pero quizá una de las cosas mejores, porque el desfile está muy bien, está muy interesante y podemos ver también esos farolillos, pero quizá lo mejor del festival son las noches previas. Claro, porque los farolillos al final son bonitos verlos en cualquier momento del día, pero evidentemente, como se iluminan por dentro, pues cuando cae la luz y ya de noche cerrada, realmente es cuando destacan todavía mucho más. Entonces, claro, todas esas carrozas del Gion Matsuri que tienen un montón de farolillos chochin tradicionales elaborados por los artesanos de la ciudad, son muy bonitos de ver cuando estás desfilando el día 17 que tú mencionabas. Pero es que en esas noches previas, cuando las carrozas están distribuidas por diversos puntos de la ciudad, pasear por las calles, que además se han vuelto en estos días que son peatonales. Por la tarde, sí. Por la tarde, y comer cosas de los puestecillos de aquí y de allá. Comprar amuletos. Y ver eso. Es que esos farolillos de noche mientras atardece es una de las imágenes más bonitas que hay de Kioto en esos días. Estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha gente, sí, pero merece la pena. Yo es uno de los mejores recuerdos que tengo del verano, ¿no? Porque pues, he estado en el Gion Matsuri varias veces, pero la última vez fue en verano de 2019. Y fue maravilloso. Fue fantástico ver las carrozas con esos, los chochin iluminados, la música, porque están los músicos subidos a las carrozas tocando música tradicional. El ambiente es una maravilla. Y luego, ya que, mira, últimamente Nagoya empieza a estar de moda, cosa que nos alegramos, pues mucha gente va al Parque Ghibli, ¿no? Justamente, y se queda en Nagoya. También hay mucha gente que usa Nagoya ya como base de operaciones para ir a la ruta Nakasendo, ¿no? Magome Tsumago. Exacto. Pues te voy a contar una curiosidad. En el periodo Edo, el que era el 7º daimyo de Nagoya, Tokugawa Muneharu, ¿no? De ahí de los Tokugawa, ordenó que se colgaran farolillos de papel en las calles principales de la ciudad, justamente para aumentar la seguridad y de esta manera fomentar también el consumo, que la gente saliera más a la calle y comprara, ¿no? Al final más, evidentemente. Bueno, al final está claro, tú en aquel momento no había luz eléctrica, pero la luz eléctrica no solamente es buena porque te permite ver, ¿no? Y te permite fomentar ese consumo que tú dices, sino porque precisamente a la gente no le da miedo pasear, porque hay luz, entonces se ven las cosas. Y si no te da miedo pasear, pues sales más. Eso es. Y gastas más. Pues justamente, gracias a esto, Nagoya se convirtió en un importante también centro productor de farolillos de papel, y aquí podéis encontrar algunas tiendas y algunos talleres interesantes. De todos ellos os recomendamos Wasamon Chaya, donde podéis elaborar vuestro propio chochin. Podéis participar en un taller para elaborar vuestro propio interesante, Wasamon Chaya. Mola, mola. Luego, más lugares en los que ver farolillos, Luis. Bueno, pues cualquiera donde haya festivales de Obon, que básicamente es todo Japón. Porque realmente, ¿no? Ya hemos dicho que
los farolillos se utilizan para marcar el camino a los antepasados fallecidos que durante estas festividades han vuelto de ese mundo más allá a pasar unos días con nosotros. Qué bonito es ese festival. Es muy, muy bonito. Entonces, por ejemplo, el Shoro Nagashi en Nagasaki, ¿no? Con esas carrozas como barcos, pues llevan farolillos. Están cubiertas de farolillos. Están cubiertas de farolillos y son muy bonitas. El Mitama Matsuri en Tokio, total. que tienes todo el camino de entrada al santuario cubierto con farolillos que donan las empresas y demás, pues para, bueno, pedirle el favor de las deidades, ¿no? De hecho, en Obon os vais a encontrar farolillos por todas partes. Todavía hay muchas familias. Eso nosotros lo vimos mucho en Nagasaki, pero también lo hemos visto en otros puntos del país, que cuelgan farolillos pues en la entrada de su casa o en la ventana de su casa, ¿no? Para, lo que decíamos antes, mostrar el camino a los espíritus. Lo que habría que mencionar aquí quizás el Toro Nagashi de Hiroshima, porque la gente puede pensar, oye, ¿no? Estamos hablando de farolillos y tal. También se ponen una especie de farolillos en el agua, pero no son chochin. No son chochin, exacto, son los toro. Es otro tipo de iluminación que a lo mejor podríamos hablar de ella en un futuro, en otro Pero episodio. No lo hemos mencionado, o sea, lo estamos mencionando ahora porque esos farolillos no son del estilo de los farolillos de los que estamos hablando en este episodio, ¿vale? Luego, otro lugar impresionante para ver farolillos, de nuevo Nagasaki, pero bueno, ha sido hace muy poquito, justamente en las semanas, ¿no?, previas al Año Nuevo Chino y durante el Año Nuevo Chino, la ciudad realmente es que se engalana con miles de farolillos de papel. Ahí se colocan farolillos en la parte superior, ¿no?, de ciertas calles, hay montajes de farolillos, todo tipo de formas, de colores, pintados, en fin, es una barbaridad. Es uno de los festivales, en este caso, bueno, con una conexión, ¿no?, con China muy clara, pero es precioso, precioso, precioso. Sí, señora. Y bueno, hemos mencionado muy al principio que realmente los farolillos chochin están muy presentes en restaurantes izakaya y también yatai. Los yatai son los puestecillos callejeros estos que se montan y se desmontan, ¿no? Que se los llevan ahí, los arrastran con supuestamente ruedecillas. Porque últimamente nunca siempre están puestos ahí, los montan y desmontan, sí, es decir, los abren y los cierran. Pero siempre están ya colocados en el mismo sitio. Por ejemplo, ¿no?, los de Fukuoka, por ejemplo. Exacto. En este caso, estos farolillos suelen ser de color rojo y es un poco lo que decías tú, que son los del tipo que tienen normalmente escrito pues en hiragana o katakana el nombre del plato principal que hay en este restaurante, en esta izakaya o en este yatai, ¿no? Pues sí, yakitori, ramen, yakitori, oden también es muy típico. Exacto. Porque también es una manera de decir a la gente que sepa claramente de qué hace tu restaurante. Bueno, es como el rótulo, es como un rótulo. A lo mejor el nombre nos da igual, pero tú pones un rótulo de que ¿qué hay aquí? Pues esto es una, no sé, sandwichería, ¿no? Pues tienes sándwiches, ok. Aquí hay yakitori, brochetas de pollo, ¿no? Aquí hay oden, ese estofado. Es una manera, ¿no?, un pequeño rótulo que indica qué comida hay. A veces también los hay que tiene el nombre o los kanji, ¿no?, del nombre del local. También, claro, además hay que pensar que cuando pensamos en rótulos, en comercios, restaurantes occidentales o, bueno, japoneses también, pero modernos, normalmente estos rótulos pues suelen tener o neones o algo así, están retroiluminados, ¿no? Sí. Entonces, claro, el caso de los establecimientos más tradicionales no tenían ningún tipo de iluminación en el exterior, ¿no? Y claro, la manera de atraer es pones un farolillo porque el farolillo tiene luz, tiene luz dentro. Entonces, no solamente marcas claramente que aquí en este espacio está el restaurante, sino que este además es nuestro producto principal. Porque si no, es que pasa mucho más desapercibido si la calle está oscura, por ejemplo. Eso es. Así que bueno, disfrutad mucho en próximos viajes a Japón de pasear por esas calles llenas de restaurantes y izakayas con esos farolillos. Si podéis también acercaros al templo Sensoji para ver la madre de todos los farolillos. No sé, a lo mejor si os interesa mucho tenéis ahí, os hemos dado algunas ideas de talleres donde poder hacer vuestro propio farolillo. Hay un montón de ideas y un montón de opciones
para ver esta artesanía en directo, ¿no? Y a lo mejor hasta compraros alguno, ¿no? Totalmente. Que sabemos que entre los japonistas, especialmente de Discord, de la comunidad japonismo... Exacto, esto gusta mucho. Hay algunos que les gusta mucho comprar, se vuelven con la maleta a tope, pues ahí tenéis otra idea de una artesanía, bueno, muy, muy bonita, pero también muy práctica, puede quedar totalmente. Muy bien. Y sobre ideas de fotografía que tú decías mira, antes, sí. que veo que se te estaba olvidando, porque Sí. te he visto dispuesta a decir matané ya. Sí, bueno, pero me parece guay a ver, que lo hablemos. También aquí, claro, depende de lo locos que seáis por la fotografía o no. Porque, por ejemplo, en estos lugares donde vais con farolillos por la noche, como hemos dicho cuando íbamos al Monte Jaguro, o incluso si estás en una calle tradicional que tenga relativamente poca iluminación, pues con un trípode, nosotros recomendamos un trípode de viaje porque es más plegable y porque no abulta tanto, ¿no? Ni pesa tanto para ir acarreándolo todo el día. Entonces, con un trípode colocáis la cámara y entonces podéis poner una exposición un poquito más larga de forma que podáis marcar en la foto el camino que van haciendo las personas con los farolillos, ¿no? Porque quedan como estelas marcadas en la imagen. Y queda súper bonito. Si ponéis, eso. por ejemplo, 8 o 10 segundos de velocidad de obturación, el obturador de la cámara va a estar abierto durante ese tiempo que vosotros pongáis. Es decir, le va a estar entrando luz durante esos 8 o 10 segundos. Por eso, si el farolillo empieza en el lado, por ejemplo, derecho de la imagen, pues claro, se va a ir moviendo, ¿no?, hacia el lado izquierdo durante esos 8 o 10 segundos y va a quedar marcado en la imagen final y queda muy interesante, ¿no? Queda muy bonito. ¿Tú tienes predilección por ese tipo de fotos? Fotos me gustan, sí, porque al final son un poquito diferentes, pero sin dejar de mostrar la realidad de lo que estás viendo, ¿no? Lo que no me gusta a mí con la fotografía es hacer imágenes que sean irreales en cuanto a los colores, ¿no? Estos a veces, estas fotos que se ven hoy en día que tienen los azules, los fucsias muy marcados, ¿no? Con los neones, que quedan como muy bien, pero que dices, es que son todas iguales, ¿no? Entonces eso no me gusta. Luego, por ejemplo, también es recomendable utilizar un teleobjetivo. Okay. Porque un teleobjetivo lo que hace es comprimirte la perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás en Kioto en esos días del Gion Matsuri, esas noches previas, que tienes calles peatonales llenas de gente, tú haces una foto con un objetivo, por ejemplo, con una distancia focal normal, que normal, pues, por ejemplo, un 50 milímetros, y va a quedar bonita y vas a ver bastantes cosas. Pero cuando tú utilizas, por ejemplo, a partir de un 100 milímetros o incluso un 200 milímetros, ¿no?, de distancia focal, lo que haces es que todas esas cabezas de la gente parece que están mucho más cerca unas de otras y las propias carrozas con sus farolillos, aunque estén separadas una cierta cantidad de espacio en la calle, también parecen más juntas. Entonces queda muy chulo, ¿no? Sí. O sea, los teleobjetivos para lugares en los que hay mucha gente queda muy bien, ¿no? Por eso, por la compresión de la perspectiva. Y luego también, pues otra cosa que podéis hacer, ¿no? Si queréis acercaros a hacer una foto del farolillo, pero que sea el farolillo lo único que destaque en la imagen, es utilizar una apertura lo más abierta posible. Es decir, un F, por ejemplo, la apertura lo marca el número F del objetivo, ¿no? Que también es como de cuánto se abre las palas que tiene dentro el objetivo para que pase la luz, ¿no? Vale. Esto habría que hablar más de fotografía si queremos, pero si tu objetivo, por ejemplo, tiene apertura f2.8, ¿no?, que es una apertura muy, muy, muy abierta, eso hace que el punto en el que tú estás enfocando se vea nítido, pero un poquito más adelante y un poquito más atrás ya está desenfocado, ¿no? Vale. Entonces, claro, tú marcas ese objeto que tú estás enfocando, lo aíslas del resto de la escena y le das protagonismo, mientras que si tú pones, por ejemplo, un F8 o un F11, se verá todo más nítido. Se va a ver todo, ¿no?, nítido y vale. todo enfocado. Claro, con las cámaras compactas, las cámaras que son pequeñitas, el problema que tienen es que el sensor es mucho más pequeño, entonces, aunque tú intentes jugar con esto, va a ser más difícil obtener este tipo de efecto. Lo que pasa que también hoy en día
Hay con los teléfonos móviles, te iba a móviles decir, que con el modo retrato, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues simulan este efecto. Entonces se puede utilizar esto para intentar hacer este tipo de efectos y que los fondos de las imágenes queden desenfocados. Yo lo hago, yo uso, a veces cuando busco este efecto, es verdad que uso el modo retrato. Aquí he quedado retratada, Luis. Pues bueno, yo creo que con estos, Oye, qué interesante, estos muy bien. detallitos, ¿no? Se pueden hacer buenas fotos de chochines. Ya está. He dicho chochines, podría haber dicho chochines. Ay, no, pero lo acabas de decir. Es que no puedo. Tú dices la palabra chochin y aunque la digas correctamente, no puedo. Me tengo que reír, no puedo. Esto no es serio, pero bueno, espero que hayáis apuntado sitios interesantes y que, sobre todo, cuando estéis por Japón o incluso cuando vayáis a restaurantes japoneses fuera de Japón, como a muchos también les gusta marcar las entradas con este tipo de farolillos, que independientemente de si son de los tradicionales o no, porque a lo mejor son de plástico y demás, pero que apreciéis un poco más lo que hay detrás de este tipo de farolillos tradicionales y que os fijéis un poco. ¡Mátame!